Ya, gracias. Ya. Belén, tienes los problemas con el internet. Ya, te entiendo, te comprendo. Pero cualquier cosa, la clase está siendo grabada y puedes ver el video más tarde. El material ya está en Schoology, yo lo subo la noche anterior y eso, ¿no? Ya. Démosle nomás. Cualquier cosa, ustedes saben, el chat, micrófono, lo que sea. Ya. Chiquillos, hoy día es nuestra última clase de los gobiernos liberales, del punto de vista político, ¿ya? En nuestras tres clases, que fue el miércoles pasado, ayer y hoy, hemos visto fundamentalmente temáticas sobre una de las problemáticas más grandes que tuvieron los liberales, que fue su relación con la Iglesia Católica, ¿ya? Por lo cual, esta relación fue bastante tensa en ambiente tanto educativo como en el ámbito legal. Ya vimos la educación que enfrentaba de gran forma al avance de la Iglesia Católica, a la presencia de la Iglesia Católica, y ayer vimos las leyes laicas, ¿ya? Como un avance legal en esta secularización de la sociedad. Hoy día nos vamos a enfocar en otro tema bastante particular de los liberales, que era su relación entre los poderes del Estado. Por eso el título de hoy es La caída de Balmaceda, colaboración o enfrentamiento de poderes. Ya acá nos vamos a dar cuenta que hay una relación bastante particular entre los poderes del Estado. Ahora, jóvenes, uno de estos problemas va a desembocar en la Guerra Civil de 1891. Hoy día vamos a intentar entender sus causas, su contexto histórico y las consecuencias que se van a generar de este proceso. Ahora, jóvenes, ya voy a correr esto para que vean bien la pregunta. Ya están como las otras clases. Les voy a leer una pregunta de selección múltiple sobre la temática de la clase anterior, ¿ya? Cosa que vayamos repasando y retroalimentando lo visto ayer. Ya. Uno de los grandes temas de debate en el periodo liberal fue la educación y su contenido ideológico, siendo el tema que dividía a los partidos y que motivó la ruptura de la fusión liberal conservadora. Al respecto, escoja la alternativa correcta. ¿Cuál de esas ustedes creen que es la correcta? Escriban por el chat. Ya Matías dice la B, Alexandra la B, ya Maximilian igual la B. Ya, bien, bien jóvenes, la B. Radicales y liberales, inspirados en el modelo francés, propiciaban el Estado docente, una educación laica. Es la clase del miércoles pasado. Ya, esta pregunta yo la saqué de una de las guías que están como tareas. ¿Ya? Alguien se podría haber confundido. Alexandra dice que no escuchas bien. Sí, ¿se escucha bien? Ya, sí, se escucha bien. Ya, alguien se podría haber confundido, por ejemplo, con la A. Onda, el tema liberal, libertad de enseñanza. Ya, pero la clase del miércoles pasado ya expliqué claramente que está el concepto de libertad de enseñanza que defendían los conservadores, la Iglesia Católica, y el Estado docente que defendían liberales radicales y personas que estaban en contra del apoyo ferviente del Partido Conservador a la Iglesia y esta libertad de enseñanza. Ya, ahora jóvenes, el gobierno de Balmaceda. El gobierno de Balmaceda tenía tres grandes ejes, ¿ya? Tres grandes ejes bastante particulares. El primero era disminuir el conflicto con la iglesia. Balmaceda, en su propuesta de gobierno,
plantea separar definitivamente el Estado de la Iglesia. Decía que las leyes laicas de su antecesor, Domingo Santa María, habían sido un excelente paso para dar el puntapié inicial. El puntapié inicial, y ahora había que terminar con la separación definitiva entre el Estado y la Iglesia. Por lo cual ya se pueden imaginar que la Iglesia Católica fue uno de los grandes enemigos del presidente Balmaceda. Lo otro, el presidente Balmaceda va a iniciar una serie de proyectos para modernizar el país, especialmente en obras públicas, ya que el presidente Balmaceda le toca vivir una edad de oro del salitre. Postguerra del Pacífico, el salitre crece mucho en producción y en valor internacional. Y el presidente Balmaceda va a enfocar estos recursos en obras públicas. Por ejemplo, la extensión del ferrocarril y la educación. El presidente Balmaceda crea el Instituto Pedagógico, donde se forman profesores de enseñanza media, y crea la línea férrea hasta casi Temuco. Él es el que creó el que hoy día es un monumento nacional, que es el viaducto del Mayeco. Y para construir este viaducto se trajo al mejor arquitecto mundial del momento, a Eiffel, ¿ya? De ahí que Eiffel va a hacer los planos también para construir la actual estación central y la estación Mapocho, con su Profe, técnica arquitectónica basada en el acero. Sofía, perdón, ¿el de la Torre Eiffel? sí, el mismo. Ya. Teníamos tanta plata que trajimos a Eiffel. Por eso el viaducto del Mayeco, que es el paso del tren, es un puente del tren que va sobre el río Mayeco, es hoy día monumento nacional, porque su arquitectura basada en acero demuestra toda la técnica de Eiffel, ¿ya? Y este es el punto más controversial de Balmaceda. Para muchos, acá está la génesis, la causa principal de la Guerra Civil del 91, que es el mayor control del Estado sobre el salitre. Y esto se los voy a explicar. Cuando Chile gana la Guerra del Pacífico, se genera la disyuntiva de qué hacer con las oficinas salitreras. Unos planteaban que el Estado fuera el productor del salitre, que el Estado controlara las salitreras, y otros planteaban que se las pasáramos a privados. Le ganó la opción 2. Se las pasamos a privados, fundamentalmente ingleses. Y el Estado chileno solo percibía un impuesto a la producción. ¿A qué me refiero? Si un inglés sacaba un saco de salitre, él pagaba un impuesto, que podían ser 10 pesos, por ejemplo. Él pagaba al Estado de Chile 10 pesos por el quintal de salitre. Pero este inglés llevaba este salitre a Inglaterra y allá valía 100 pesos, por lo cual el tipo ganaba 90 pesos. Se quedaba con 90 pesos. Nosotros solo cobrábamos 10, un impuesto a la extracción, a solo sacarlo. ¿Qué planteaba Balmaceda? Balmaceda decía que nosotros, como Estado chileno, obligáramos al inglés a que nos vendiera acá en Chile el salitre al Estado chileno y el Estado chileno lo vendiera en Inglaterra. Y nosotros lo íbamos a comprar acá a precio que valía en Chile, 10, 20 pesos. Y nosotros venderlo en Inglaterra a 100. Imagínense que gracias a las riquezas del salitre tuvimos un periodo fenomenal en la economía y cobrando nada, cobrando poquísimo. Imagínense si hubiéramos controlado el negocio del salitre. Seríamos así como Noruega, una onda así. Imagínense que los palacios de Bellas Artes, la actual Biblioteca Nacional, barrios de la clase alta como República, que en esa época era de la clase alta, Conchitoro, el barrio Las Tarrias,
París y Londres, todos esos barrios que son espectaculares, eran de la clase alta vinculada al salitre. Imagínense cómo hubiéramos sido si hubiéramos tenido un control estatal del salitre. ¿Cuál es el problema? Que esta idea de Balmaceda, de tener un mayor control estatal del comercio del salitre, generó grandes rencillas con los dueños del salitre, con los empresarios dueños del salitre. Y ahí van a estar sus grandes enemigos. De partida hace poco salió un libro, yo lo he visto pirata, por si lo quieren ver por ahí, que se llama El Rey del Salitre que derrumbó a Balmaceda, ¿ya? Habla sobre John North, que era el principal empresario inglés, dueño de las salitreras de la zona de Iquique, Antofagasta, y que financiaba a nuestros queridos parlamentarios, y son los que le van a hacer la guerra a Balmaceda. Ya. Hoy, hablando un poco de actualidad, hoy día igual estamos en esta disyuntiva, ¿eh? Porque quizás el salitre ya no es un gran producto. Pues tenemos el litio. Para los que saben, el litio hoy día muchos creen que va a ser nuestro salvavidas. El litio es un componente que se ocupa para crear las baterías que ocupan los celulares y que su gran negocio va a ser los autos eléctricos. Se cree que en el futuro los autos van a ser eléctricos. Ya Europa se plantea hacia el 2025 tener solo autos eléctricos y van a ocupar baterías de litio. Y Chile, junto a Bolivia y Argentina, tiene las mayores reservas de litio del mundo. Lamentablemente, no aprendemos de la historia, y en nuestro país el litio está en manos de privados. Ya, problemas del gobierno. Va a haber un problema importante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Alguien me puede decir, profesor, pero ¿cómo? Si Balmaceda era un liberal y los liberales tenían mayoría parlamentaria. El problema es que fue tan fuerte la presión de los dueños de las salitreras que empezaron a presionar a los parlamentarios sin distinción de color político para que le generaran problemas a Balmaceda, porque todos los parlamentarios, o liberales, o conservadores, o radicales, o nacionales, estaban financiados por las campañas de los salitreros. Todos los parlamentarios estaban financiados por los salitreros, todos, ¿ya? Por lo cual respondían mucho a los intereses de estos salitreros. Ya no les importó el color político, les importó que estaban afectando su billetera, porque si le quitaban el negocio a Arnott, a los ingleses, no les iban a financiar las campañas. Por lo cual, el poder legislativo, integrado por estos corruptos parlamentarios, presiona al Ejecutivo. No le aprueba los proyectos, vamos a ver, le echa a los ministros y va a empezarse a generar esta rencilla. Pero fundamentalmente es por la idea de Balmaceda de tener un mayor control estatal en la comercialización del salitre. Ahora, el conflicto entre el presidente y el parlamento. Van a haber dos elementos. Primero, el parlamento no aprueba los proyectos de ley enviados por el presidente. No se los aprueban. Y quedan ahí en el tiempo. El problema es que el presidente Balmaceda manda ideas para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, aumentar las leyes laicas, ya, obras públicas, y no se los aprueba para perjudicarlo. Y a la vez, el Parlamento expulsa a los ministros del presidente. Eso se le llama rotativa ministerial. Echar constantemente a los ministros. Estas dos cosas, no aprobar los proyectos y la rotativa ministerial, se le conoce como obstrucción parlamentaria. Obstrucción parlamentaria. Obstruir, dificultar la acción del Ejecutivo a través del Parlamento, no aprobar las leyes y echar constantemente a los ministros. Por lo cual,
el Parlamento, financiado por los ingleses, por los salitreros ingleses, como North, van a ejercer estas funciones para poder perjudicar a Balmaceda y que desista de su idea. Te perdiste, Silva, cuéntame. Profe, disculpe, me perdí en la parte. ¿Qué quería hacer Balmaceda con el salitre? En esa parte me perdí. Ya. Lo que quería hacer Balmaceda era que el Estado de Chile fuera quien vendiera el salitre en el extranjero. Para ello, Balmaceda quería obligar a que los salitreros le vendieran aquí en Chile el salitre al Estado, al precio que valía en Chile, que era muy reducido, y el Estado chileno ir a venderlo al mundo, donde valía mucho más. ¿Te das cuenta? Pero el negocio de los ingleses era sacarlo acá, pagar un bajísimo impuesto por la extracción y venderlo carísimo en el mundo. Ese era el negocio para ellos. Si nosotros le empezábamos a comprar el salitre a los ingleses acá, con el precio que valía, y venderlo afuera muy caro, como valía en ese momento, íbamos a ganar mucho dinero como Estado chileno, pero se iba a acabar el negocio de los ingleses, y ellos no querían perder su negocio. Por eso empiezan a financiar a los parlamentarios para que obstruyan al Ejecutivo. Ya, ¿y alguien más? Ya. Alexandra, con el parlamentarismo, sí. Balmaceda va a ser un objeto casi de experimentación del modelo parlamentario en Chile, ¿ya? Echar constantemente a los ministros y no aprobar los proyectos, ¿ya? Ahora, el poder del Parlamento. Miren, acá hay un ejemplo, esto no lo escriban, es solo demostrarles cómo el Parlamento obstruyó la labor de Balmaceda. Al presidente José Joaquín Pérez, el primer liberal, le echaron 6 gabinetes. Ojo lo que estoy diciendo. Echaron a todos los ministros. Antiguamente, cuando uno echaba al ministro del Interior, se tenían que ir todos. Todos. Es como que hoy día echáramos a Blumel, tenían que ir todos, incluido Mañalich. Ya, hoy día no existe esa capacidad, pero en esa época sí. A Pérez, el Parlamento le echó 6 veces todo el gabinete. A Rosary 5, a Pinto 6, a Santa María 5. ¿Y se dan cuenta? Es como la tendencia. Ya, a Balmaceda se lo echaron 13 veces. 13 veces. O sea, el doble. Más del doble casi. ¿Aló? Ya, más del doble. O sea, demasiado. Si se dan cuenta, eso demuestra, estas cifras demuestran la capacidad que tuvo el Parlamento para obstruir la labor de Balmaceda. O sea, ¿de dónde sacáis más ministros? ¿De dónde sacáis tantos de los que están echando a cada rato? ¿Ya? Ahora, el tema más controversial. El presupuesto de 1891. Hasta el día de hoy, jóvenes, todos los presidentes de la República Chilena, año a año, deben mandar una ley de presupuesto nacional al Congreso. Aproximadamente se manda en septiembre. En septiembre del 2020, el presidente Piñera va a mandar la ley de presupuesto nacional al Congreso. La ley de presupuesto para el próximo año. Entonces él dice, vamos a gastar tanto en esto, tanto en esto, tanto en educación, tanto. Y el Parlamento la debe aprobar. Entonces iban manejando, ¿no? Sabes que tú gastaste mucho en salud, hay que gastar más en educación, saquémosle plata a los militares, ya así. El tema es que se aprueba antes de diciembre, para que en enero ya se empiece a financiar todo este año con ese nuevo presupuesto. El tema es que el presidente Balmaceda, en 1890, en septiembre, manda la ley de presupuesto nacional del otro año, de 1891,
como lo hacen todos los presidentes. El tema es que el legislativo no la aprueba. Pasan los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y no la aprueban. Llega el 30 de diciembre, sigue la discusión, se vota, no hay aprobación. 31 de diciembre, 31 de diciembre. ¿Aló? ¿Se escucha? Me fui, parece. Sí se escucha. ¿Aló? Ya, ahí sí se escucha. Ya, no es que yo no escuchaba ya. Llega el 31 de diciembre, 31 de diciembre, casi los senadores con el cotillón, y no se aprueba. ¿Qué hace el señor presidente? Se autoaprueba el presupuesto del año anterior. Dice ya, como no me lo aprobaron el de 1891, vamos a ocupar el mismo de 1890. Se lo autoaprueba, que es una facultad muy autoritaria el presidente Balmaceda. Muchos lo van a acusar de autoritarismo. ¿Cómo este tipo llega y se lo aprueba? Quizás podría haber seguido discutiendo los primeros días de enero. No, el presidente Balmaceda, apremiado por el tiempo, dice simplemente, me lo apruebo, se lo autoaprueba. ¿Ya? Y eso va a generar un conflicto total. El Congreso, después del Año Nuevo, se reúne y dice, no, el presidente Balmaceda es un autoritario, un dictador, está afectando el Estado de Derecho, ¿ya? Lo acusan de autoritario, y se genera un evento especial. El Congreso Nacional se traslada a Iquique y se traslada también la Armada y le declaran la guerra al presidente. Pregunta, ¿por qué el Congreso se habrá ido a Iquique? ¿Porque allá están los ingleses? Excelente, porque allá estaban las salitreras en manos inglesas. Allá estaba la riqueza. ¿Ya? El Congreso, ante la acción de Balmaceda, se va a Iquique y empieza a sesionar desde allá, y la Armada lo apoya. Al presidente Balmaceda lo va a apoyar el ejército y se inicia la guerra civil. ¿Ya? Tal como dice nuestro escudo, que muchos han querido cambiar, pero es la mejor frase que nos representa, este conflicto se va a resolver por la razón o la fuerza. Así como los pelucones ganaron en la batalla del Ircay el poder por la fuerza, ahora unos van a ganar también por la fuerza. Van a haber dos bandos, los balmacedistas, que es fácil, de Balmaceda, del Poder Ejecutivo, y el Ejército, y los llamados constitucionalistas, porque los parlamentarios decían que Balmaceda había atacado la Constitución. ¿Ya? Que está el Poder Legislativo, los parlamentarios, y la Armada. La Armada siempre ha sido muy británica, muy inglesa. Chile siempre le compra los barcos a Inglaterra. Inglaterra es uno de los países con la armada más importante del mundo, son una isla, tienen que tener una buena armada. Y siempre existió este sentido en la Armada de Chile de sentirse un actor político relevante, ¿ya? Lo vamos a hablar someramente cuando hablemos del golpe de Estado. Me imagino que ustedes en tercero medio lo hablaron, pero el golpe de Estado del 73 nace en la Armada, ¿ya? La Armada siempre ha sido un actor político importante. Algunos podrían preguntar, profe, ¿y la FACH? No, ya la FACH todavía no existe. Y Carabineros de Chile tampoco, ¿ya? Eran las únicas dos fuerzas armadas que teníamos en esa época, del Ejército y la Armada. Se generan estos dos bandos, balmacedistas y constitucionalistas. ¿Quién creen ustedes que ganó? ¿Constitucionalistas? Claro, ¿por qué? Porque tenían la plata. Excelente. Tal como lamentablemente en nuestra historia de Chile, no solamente basta las armas, basta la plata también. Plata para comprar armas también, digámoslo. Y la guerra desde un primer momento se le da mal a Balmaceda. Ya tiene batallas y derrotas constantes. De partida, los últimos meses ya están derrotados, pero Balmaceda está escondido. Y se esconde en la embajada argentina en Chile.
que está en Vicuña Maquena, en Santiago Centro, muy cerca de Plaza Italia, ¿ya? Y se esconde ahí como diplomático porque él tenía muy buenas relaciones con Argentina. El presidente Balmaceda había sido el diplomático chileno que negoció la entrega de la Patagonia a los argentinos, por lo cual conocía muy bien a los argentinos. Y el día 19 de septiembre, cuando se acababa su mandato, el presidente Balmaceda eh, escribe una carta, un testamento político, casi profético, que alguna vez vamos a leer, cuando veamos la crisis del parlamentarismo, porque él como que predice la crisis del parlamentarismo, y se manda un balazo, se suicida, se suicida. El último día de su gobierno, el que terminar su gobierno, ¡pah!, se suicida. Y se convierte casi en una figura heroica en Chile. Los que lo derrotaron lo ensalzan. Dicen así como, qué grande es Balmaceda. Se mató por sacrificarse para evitar una mayor guerra, un mayor eh, proceso de desangramiento en Chile. Por eso, a donde está la estatua del general Baquedano, en Plaza Dignidad, atrás hay un obelisco con la cara y la estatua de Balmaceda, ¿ya? Como un héroe que se sacrifica por evitar un mayor conflicto, ¿ya? Dato freak. Antiguamente, cada gobierno cambiaba como la cara de los personajes de los billetes y de las monedas, ¿ya? De la moneda actual de nuestros 100 pesos, que antiguamente eran centavos, el presidente Allende puso la cara de Balmaceda. El presidente Allende admiraba a Balmaceda. Por eso creen mucho la respuesta al golpe de Estado, en suicidarse, al igual que Balmaceda. Aunque muchos creen que realmente no se suicidó, ¿ya? Pero en relaciones históricas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ya. Ya, jóvenes. Consecuencias de la guerra. Tal como dijimos, gana el armamento, gana el parlamento. Triunfa el parlamento, iniciándose un largo periodo denominado parlamentarismo, que vamos a ver en algunas clases más, ¿ya? Que fue un parlamentarismo a la chilena, a medias, una copia barata del modelo inglés y muy poco aplicable a nuestra realidad. Y el salitre continuó en manos de los empresarios privados, en su mayoría ingleses, hasta entrado el siglo XX, cuando aproximadamente el presidente Ibáñez, en la década del 20, intente aplicar la idea de Balmaceda, ¿ya? Por eso para muchos Balmaceda era un visionario en su época, ¿ya? Un presidente que iba como de avanzada, ¿ya? Eso, jóvenes. Ahora, ¿alguna duda, no? Si no, nos vamos culo y ya. Ya, jóvenes. Ahora, Schoology tiene tres preguntas de selección múltiple sobre nuestra clase y luego las vamos a revisar. Vamos a revisar cuatro. Ustedes tienen tres y yo les voy a plantear otra pregunta que no subí a Schoology, pero que me gustaría revisar con ustedes. Ya. Vamos a Schoology. Yo voy a estar atento a preguntas, dudas por el chat, por el micrófono.
Los que vayan terminando, escriban listo. Si en una Matías preguntó si este es el segundo ticket, sí. Creo que son 9 para el 7. Ustedes están ahí listos porque con 3 clases a la semana de historia, en 3 semanas tienen el 7. Listo. Qué buena voz. ¿Cada cuánto sacar una nota? No, creo que solo va a haber una, Nicolás. Mira, yo sé que el lunes tengo reunión porque vamos a ver la evaluación en cuarto medio, pero yo sé que el test va a ser para todos. Así que el 7 se lo van a tener pronto. ¿Ya? Pero creo que ustedes van a tener más evaluaciones. No sé de qué forma, pero eso se va a saber pronto. Pero el resto de los cursos tiene solo los tests y una tarea. Un trabajo que al menos yo les voy a mandar. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame, Sofía. Es que en la última habla sobre entre las distintas interpretaciones historiográficas. Entonces, por Ya. ejemplo, si... Pucha, va a ser muy obvia la pregunta, pero filo. El excesivo personalismo y autoritarismo del presidente Balmaceda. Nosotros no encontramos que sea personalista ni autoritario, pero, por ejemplo, los legislativos de esa época sí. Entonces, ¿nos guiamos como por todas las visiones o por la visión Excelente. central? Por todas las visiones. Ya. Profe, una duda. Cuéntame. ¿A qué se refiere con intención separatista que sale en la pregunta 2, en la alternativa? La alternativa dice que la causa de la guerra civil del 91 fue una supuesta intervención, o sea, intención de que el sector norte del país fuera un país independiente, Ah, ya. así como Gracias, profe. Cataluña, no, así. Ya. Cracks. No olviden poner listo, si han terminado. Ya estamos, parece, así todos han terminado. Ya. Tal como les dije, son 3 preguntas de Schoology y hay una que también quiero revisar. Ya, la pregunta número 1. La Guerra Civil de 1891 fue uno de los episodios más violentos del desarrollo político de la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Respecto a este conflicto, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Por el chat. Es la 1. Ya la sé. La mayoría parlamentaria del Congreso Nacional se opuso a la política presidencial. Ya, esa es la correcta. Ya. Alguien podría haberse confundido con la A. ¿Ya?
Los grupos populares se manifestaron en su conjunto partidarios del presidente Balmaceda. Si bien hoy día, más que nada en el folclore nacional, se asemeja que los sectores, a ver, a que los sectores populares apoyaron fervientemente a Balmaceda, no fue en conjunto. Ya más que nada son llevados a esta guerra, ¿ya? Casi se enrolan muchos por dinero y muy pocos por cuestiones políticas. Ya, la pregunta 2. Igual la voy a leer y ustedes responden por el chat. La pregunta 2 es una pregunta clásica que sale en los ejercicios PSU. En 1891 gobernaba en Chile José Manuel Balmaceda, presidente liberal que terminaba su periodo ese mismo año, quien realizó una serie de cambios que levantaron la oposición de diversos sectores políticos. Su mandato concluye debido a una guerra civil que tuvo como principal coyuntura. ¿Cuál es la alternativa correcta? Escríbela por el chat. La 2 es la C. Ya, ya, qué buena voz. Sí, es la C. Ya, esa es la alternativa correcta. Porque muchos se pueden confundir con el tema del salitre. Como a veces sale la alternativa de que el salitre provocó eh, la guerra del Civil 91. Es un antecedente, claramente provocó una rivalidad, ¿ya? Pero el hecho que detonó la guerra, la causa de corto plazo, es el conflicto en la materia presupuestaria. Y ahí la 3. La guerra civil de 1891 generó una profunda división en la clase dirigente chilena. Entre las distintas interpretaciones historiográficas que explican el origen de este conflicto, se puede mencionar: 1. El excesivo personalismo y autoritarismo del presidente Balmaceda. 2. La intervención de los empresarios ingleses que deseaban imponer sus intereses al gobierno chileno. Y 3. El conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya todas. Bien. Bien, ya. Es claro. Ya, y esta última pregunta no está en excluir, pero quiero que la trabajemos. Ya, acá son como dos canciones o poemas. Ya, voy a leer el primero. Yo soy ratito minero que vengo en la oposición a pelear aquí en Concón como soldado guerrero. Yo, señor, yo soy de Colina. De allá a mí me trajeron, como soldado me dijeron, munición y carabina. Perdón, voy a leerlo de nuevo porque me equivoqué. Yo, señor, soy de Colina. De allá a mí me trajeron, como soldado me dieron, munición y carabina. La pregunta dice, los versos anteriores fueron escritos por el poeta Adolfo Reyes en el contexto de la Guerra Civil de 1891. A partir de ellos es correcto inferir: 1. Formas de incorporación de los sectores populares a los ejércitos. 2. La participación de los sectores populares en los conflictos políticos nacionales. 3. Actividades productivas en que trabajaban participantes en el conflicto. ¿Cuál sería la correcta según ustedes? En la 4. Los leo por el chat.
Ya es la E, ¿ya? Porque uno, formas de incorporación, sí, se muestra ahí que algunos fueron llevados, así como a mí me dieron, a mí me trajeron de Colina, es como que trajeron forzado, ¿ya? O vengo en la oposición, como que participo, se podría decir, del primero casi más voluntariamente. Tal como les decía, los sectores populares, algunos de ellos sí participaron como por convicción política y otros simplemente fueron acarreados. Dos, la participación de los sectores populares en los conflictos políticos nacionales. Sí, se muestra que participan, no con tanta vinculación política, pero participan. Y tres, actividades productivas en las que trabajaban participantes en el conflicto. Sí, yo soy Rotito Miguelo. Ahí se dice un poco una actividad, ¿ya? Por lo cual sería la E. Ya, ya jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿No? Cuéntame, dale. Yo había leído que es la guerra civil de Chile igual había sido como un foco, o sea, había llamado la atención de la prensa internacional. Y también había leído que Estados Unidos como que igual apoyó abiertamente a Balmaceda. ¿Por qué aún así con ese apoyo eh, como que fueron derrotados? O sea, ¿tuvieron una mala estrategia de guerra o algo así? Ya. Mira, yo igual el otro día justo estuve leyendo sobre el rol de Estados Unidos en la Guerra Civil del 91. Mira, algunos plantean que Estados Unidos, ya hacia fines del siglo XIX, quiere disminuir la importancia de Inglaterra en el continente y quieren insertarse Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos quiere desplazar a los ingleses del negocio salitreros y entrar ellos. De partida en el siglo XX los norteamericanos entran en el negocio. ¿Ya? Entonces, más que nada apoya por una cuestión de interés económico, de sacar a los ingleses y quizás ellos hacerse con el negocio apoyando a Balmaceda, ¿ya? Y de que la guerra estuvo muy importante en la prensa, ya, la prensa jugó un rol bastante particular. La prensa, al igual que hoy día, era un monopolio, era un oligopolio, como sería, muy pocas personas controlaban el negocio de la prensa, entre ellos nuestro querido personaje histórico, don Agustín Edwards. Agustín Edwards ya era dueño del Mercurio. La familia Edwards ya era dueña del Mercurio. Y la familia Edwards era socia en las salitreras también. Por lo cual también van a ocupar su diario como una catapulta para atacar a Balmaceda. ¿Ya? De partida, en discursos, Balmaceda también critica el rol de la prensa, que trabaja para los intereses de los empresarios. Y de la prensa internacional, no, la verdad no te sabría decir si hubo una gran cobertura. ¿Ya? Me imagino que sí, ya que el salitre era un recurso bastante importante en la época, porque el salitre se ocupa en ese periodo como fertilizante para la agricultura y también como un elemento para los explosivos. Y como el mundo se estaba preparando para la Primera Guerra Mundial, el salitre tenía un alto precio, por lo cual me imagino que una guerra iba a subir más el precio y eso iba a afectar a la economía mundial. Me imagino que por eso igual tiene que haber existido una gran cobertura. Se ocupaba como explosivo, no sé, voy a nombrar un mono más antiguo quizás, se me cae el carnet, pero en el Correcamino, cuando el coyote le ponía bombas al Correcamino, las bombas dicen TNT, y a la N es nitrato, que es el compuesto que se saca del salitre. Ah, ya, profe. O sea, Ya, que el Mercurio, o sea, por así decirlo, los constitucionalistas tenían como poder en lo que iba a pensar las personas en Chile. ¿Qué tiene que ver eso con el masacre de Locañas, donde matan como 84 jóvenes? No sé si era una manifestación, pero eran anti balmacedistas.
La verdad que sí, eran anti-balmaceístas. Y eso habla también de que el bando balmaceísta era bastante sanguinario igual, ¿ya? No es tan bueno como lo pintan mucho el folclore y nada, ¿ya? Y sí, la prensa también utilizó estos elementos para destacar también como autoritario a Balmaceda, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya. Ya, ¿estamos jóvenes? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? De Alexandra, profe. Alexandra, profe, ya terminamos con lo de formación ciudadana. No, Alexandra, nos quedan muchas clases todavía. ¿Ya? Tenemos que ver los tipos de elecciones, derechos humanos, derechos ciudadanos, partidos políticos, mucho. Solo que es los jueves y mañana es feriado. Entonces, para que no perdiéramos clases online, que creo yo que son más fructíferas desde el punto de vista del aprendizaje, por eso hicimos esta clase hoy día, pero como de historia de Chile, por la temática que nos toca hoy día. ¿Ya? No, 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 Alexandra, no te asustes. Todavía nos queda formación ciudadana. Ya, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Hasta que cuídense. Que estén bien. Chao, profe, nos Abríense. Hace vemos. frío. Adiós. Chao, profe Augusto y adiós, Nicolás, Benjamín, Joaquín y Luis. Chao, profe y compañeros.